La Biblia te inspira. ¿Y sabes qué? A ver, si repasamos la historia de los reyes del antiguo Israel, hay pocos nombres, poquísimos, que generen tanta contradicción como el de Acab. Por un lado, hablamos de uno de los monarcas más potentes a nivel militar, un constructor increíble. Pero claro, por otro lado, su legado está manchado. Es recordado como uno de los reyes más desviados espiritualmente. Y claro, esto nos lleva de cabeza a la pregunta clave de todo este asunto. Vamos a meternos en faena. ¿Cómo es posible que un rey tan poderoso, con tanto éxito material, pase a la historia como un absoluto fracasado? Para entenderlo tenemos que imaginar su reinado como una especie de balanza. Aquí se ve perfectamente esa dualidad. A un lado el poder y la riqueza, la expansión, los palacios, la fuerza militar, y al otro la debilidad y el fracaso, la crisis espiritual, la injusticia y una influencia nefasta que lo llevó a la ruina. Esta tensión, esta lucha, es la clave de toda su historia. Bueno, pues empecemos por el principio, justo por el momento en que todo empezó a torcerse. Una alianza política. Una decisión que sí trajo poder y riqueza, pero que también sembró la semilla de la idolatría. Y esa fue la verdadera raíz de todo el conflicto. Y el rostro de esa alianza tiene un nombre: Jezabel. Su boda con esta princesa fenicia fue, una jugada maestra a nivel estratégico. Consolidó el comercio, el poder, pero trajo consigo una consecuencia demoledora. Fue la que introdujo de forma oficial el culto a Baal en Israel. Y con eso, claro, se desató una crisis de fe a escala nacional. Pero, oye, seamos justos. Acab fue un rey muy eficaz. No podemos pasar por alto sus logros, que fueron muy tangibles. La Biblia misma habla de su lujosa casa de marfil, y la arqueología confirma que fortificó ciudades clave como Megido. Bajo su mandato, además, el comercio floreció. A todas luces, era un gran constructor y un buen gestor. El quid de la cuestión es este. Toda esa prosperidad, todo ese brillo material tuvo un coste espiritual altísimo. Y ese coste, al final, acabaría por eclipsar por completo todos sus logros. Y aquí es donde entra en escena su némesis, la figura que encarna la resistencia a su régimen. Vamos a analizar el desafío de Elías, que no es otra cosa que un enfrentamiento directo entre la fe y el poder. Este es, sin duda, uno de los momentos más espectaculares de su reinado. Imagina la escena. El reino lleva 3 años de una sequía terrible que lo está devastando todo. Y en ese contexto, Elías se planta y desafía nada menos que a 450 profetas de Baal en el Monte Carmelo. La historia es increíble. Se cuenta que Dios responde con fuego del cielo. Un milagro, imposible de negar. Y Acab está allí, lo ve con sus propios ojos, y aún así no cambia. Es que ni un milagro de esa magnitud le hizo rectificar. Pasemos ahora a otro suceso. Puede que sea algo más personal, menos espectacular, pero es quizá el que mejor define su carácter y el que definitivamente sella su destino. El incidente de la viña de Nabot. La historia, en su planteamiento, es muy sencilla. El rey Acab se encapricha de una viña que está justo al lado de su palacio. El problema es que pertenece a Nabot, un hombre del pueblo que se niega en rotundo a venderla. ¿Por qué? Porque es la herencia de su familia, algo sagrado. Una negativa que un rey como Acab simplemente no sabe cómo aceptar. Acab se frustra, se enfada, y ahí es cuando se deja manipular por Jezabel. Es ella la que organiza toda la farsa. Un juicio amañado, con testigos falsos, que acaba con el asesinato de Nabot. El objetivo, que el rey pudiera por fin quedarse con su viña. Y justo en ese momento, Elías vuelve a confrontarlo, y le lanza una de las profecías más terribles y específicas de todas. En el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu propia sangre. Una sentencia que va a marcar el resto de su vida. Pero lo fascinante de este personaje es que, al oír esto, Acab muestra un arrepentimiento que parece genuino, se humilla, y por eso el castigo sobre su dinastía se pospone. Este es un detalle clave, porque nos muestra que era capaz de sentir remordimiento, pero, como vamos a ver, no de cambiar de verdad. El destino ya estaba sellado. Ahora, para entender la tragedia en toda su dimensión, tenemos que volver a su otra cara. Dejemos por un momento al rey débil y manipulable y volvamos a ver al guerrero en el campo de batalla, al rey competente. Y que conste que su poder no es solo un relato bíblico. Registros arqueológicos como el famoso monolito de Kurg lo confirman. Acab aportó 2000 carros de guerra a una coalición contra el todopoderoso imperio asirio. Para ponerlo en perspectiva, esa era una de las fuerzas de carros más grandes de toda la región. O sea que Acab era un auténtico peso pesado a nivel militar. Su historial contra Siria, por ejemplo, lo demuestra. Derrotó a su rey, Ben-Hadad, en 2 ocasiones. Pero aquí comete un error garrafal. Le perdona la vida, y no por piedad, sino por puros intereses comerciales a corto plazo.
La consecuencia, como era de esperar, fue inevitable. Años después, ese mismo rey volvió a ser una amenaza, y Acab tuvo que enfrentarse a él una vez más. Y esto nos lleva directos al acto final, a esa batalla donde todo confluye. Hablamos de su muerte y su legado, el momento en que la profecía por fin debía cumplirse. Sabiendo que una profecía anunciaba su muerte en esa batalla, Acab intenta engañar al destino. ¿Cómo? Se disfraza de soldado raso para pasar desapercibido. Y aquí es donde la historia se vuelve irónica, ¿no? No lo mata un gran héroe enemigo, ni cae por una estrategia súper brillante. Lo increíble es el contraste entre su plan y la realidad. Una simple flecha al azar, una flecha perdida que dispara a un soldado cualquiera, va y lo encuentra a él, y lo hiere de muerte. Pero es que incluso en su muerte, Acab sigue siendo una contradicción andante. Malherido, en lugar de retirarse, se mantuvo en pie sobre su carro durante todo el día, desangrándose, con el único fin de que sus tropas no se desmoralizaran al verlo caer. Un último acto de deber y valentía de un rey que había fracasado en lo más importante. Entonces, ¿cómo resumimos la figura de Acab? Pues esta tabla lo sintetiza a la perfección. Logros, un poder militar innegable, arquitectura de lujo, prosperidad comercial, todo eso es cierto. Fracasos, promover la idolatría a nivel nacional y permitir una injusticia atroz. Su personalidad, ambicioso sí, pero muy fácil de manipular, capaz de arrepentirse en un momento dado, pero incapaz de cambiar de verdad. ¿Y su legado? Pues que su nombre se convirtió en un sinónimo de apostasía, una advertencia para toda la historia de Israel. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una que resuena mucho más allá de la historia antigua. Al final, ¿qué es lo que de verdad define el legado de un líder? ¿Son sus grandes logros, los edificios que construye y las batallas que gana? ¿O son sus fracasos morales, las injusticias que permitió y los valores que traicionó? Ahí queda la reflexión. Si te ha inspirado, dale like y síguenos para ver nuevos contenidos.